Es verdad que el sector legal está cambiando, que la abogacía se está convirtiendo en una profesión precaria. Hay abogados pobres, abogados que les cuesta llegar a final de mes, profesionales con una buena preparación, pero sin una remuneración digna o como mínimo proporcional a las horas de trabajo y a los resultados obtenidos. Sí, la respuesta a todas estas preguntas es que sí, bienvenido a una parte de la realidad, algo que no te van a explicar en la Facultad de Derecho, en la universidad, pero que te vas a encontrar una vez salgas de las aulas. Empezamos. El panorama laboral del futuro abogado, de los abogados jóvenes, es bastante gris, y siento deciros esto así, pero obviamente no para todos. Quien logre destacar en la Facultad de Derecho seguramente encuentre un hueco en el sector legal, un puesto de trabajo más o menos bien remunerado dentro de una firma de abogados. Pero los demás vais a tener que hacer un esfuerzo enorme para construir vuestro propio hueco en el sector legal. Un sector legal que está cambiando, que se está reinventando y que todavía le cuesta adaptarse a esta nueva sociedad, una sociedad muy digital. Pero lo que os estaba diciendo es que vais a tener por delante un camino complicado, un camino donde muchos acaban abandonando, y más de los que os imagináis. ¿Y por qué abandonan? Pues porque la realidad es mucho más dura. Existe una diferencia, una separación abismal entre lo que nos cuentan que es el sector legal, lo que nosotros percibimos que es la abogacía y lo que ocurre en la realidad, en la práctica. Y es cuando nos adentramos en el mundo real, cuando nos damos cuenta de que la vida de abogado es mucho más complicado de lo que nos imaginábamos. Y no todo el mundo tiene la capacidad de enfrentarse a esa realidad y de entender que, ok, no es tan fácil, así que me voy a tener que arremangar las mangas de mi camisa para trabajar duro y lograr vivir bien en el sector legal. Lograr construir un futuro feliz en el sector legal. La realidad es que hay estudiantes de derecho que trabajan gratis, becarios gratis. La realidad es que hay jóvenes abogados que trabajan muchísimas horas y están mal pagados, pero también tenemos profesionales del sector legal, del turno de oficio concretamente, que están muy quemados, y también hay despachos de abogados que están intentando sobrevivir. ¿Y de quién es la culpa de todo esto? Podemos decir que la culpa la tiene la crisis económica, porque con la crisis económica el chollo del abogado ha cambiado, ya ha desaparecido, ahora hay que trabajar más duro, cuando antes era mucho más fácil tener clientes. Podemos decir que el problema viene de los propios clientes, que se han rebelado, que ya no quieren seguir pagando muy caro un servicio jurídico, o incluso echarle la culpa al sector legal porque está de cierta manera fomentando este tipo de contratos mucho más precarios. Pero la realidad y la autocrítica que tenemos que hacernos es que la culpa la tenemos todos nosotros. La culpa la tengo yo, la culpa la tienes tú, ellos, todos. La culpa es nuestra por no entender que la sociedad ha evolucionado y que no podemos, ni el sistema educativo ni el sector legal, seguir anclados manteniendo un sistema tradicional, un modelo tradicional que nada tiene que ver con la sociedad a la que debemos servir y a la que debemos prestar nuestros servicios jurídicos. Cuando terminamos la carrera pensamos que nuestro título demostrará que ya estamos preparados para ejercer la profesión, y este es el primer error que cometemos, porque nuestro título únicamente certifica que hemos pasado una serie de exámenes, de pruebas, pero en ningún caso certifica que estás preparado para dar soluciones reales a personas. Y cuando nos damos cuenta al salir de la carrera que seguimos sin saber nada, sin saber cómo hay que ejercer la profesión, cómo redactar correctamente una demanda, cómo negociar un acuerdo con un tercero, cómo redactar un email, un correo electrónico, burofax, o cualquier escrito dirigido a otro abogado, todas estas cosas, cuando nos damos cuenta de que no las sabemos hacer y que debemos seguir formándonos, es cuando nos frustramos.
porque nos damos cuenta de que hemos malgastado 4 o 5 años de nuestra vida para seguir sin saber exactamente cómo hay que hacer las cosas. Te das cuenta de que después de esos 4 o 5 años de carrera tienes que seguir formándote y por tanto dedicarle todavía unos cuantos años más. Y durante ese tiempo que ya te estás imaginando que ganarás muchísimo dinero, te das cuenta de que no es así, de que los despachos de abogados nos están contratando por una miseria, de que no encuentras un trabajo porque todavía no tienes experiencia y los despachos de abogados no contratan a personas si no tienen una mínima experiencia, y chocas por primera vez con una realidad, que es una realidad que existe, que te lo vas a encontrar, como decía al principio. Y por eso no todo el mundo tiene la capacidad mental de aguantar la situación, y eso hace que algunos abandonen esta profesión, ¿no? Y otros se mantienen porque quieren darle esa segunda oportunidad a la carrera, una segunda oportunidad a la profesión y buscar desesperadamente ese hueco. Chicos, es momento de cambiar el chip. Sí, es el momento de hacer clic y cambiar. Parece fácil decirlo, parece muy fácil, pero es muy complicado y va a ser un proceso muy complicado de adaptación, de entender qué es lo que está ocurriendo y de adelantarnos a lo que va a ocurrir. El primer paso al cambio es aceptar que el sector legal está cambiando, que el sector legal ya no es lo que era, que los estudiantes de Derecho, cuando salgáis de la Facultad de Derecho, vais a tener que seguir trabajando y todavía más duro para encontrar vuestro propio hueco en el sector legal. Es aceptar nosotros, profesionales, abogados, que tenemos que hacer las cosas de otra forma totalmente diferente, porque utilizando las herramientas tradicionales que en su momento sí que funcionaban, hoy esas herramientas no funcionan. Debemos aceptar que debemos empezar a trabajar con nuevas herramientas, con nuevas habilidades, con nuevos elementos que nos permitan avanzar, pero avanzar hacia adelante y no mirando hacia atrás. Debemos aceptar que el sector legal está en crisis. Sí. No tengamos miedo a hablar de crisis en el sector legal, porque es la realidad. Crisis es sinónimo de cambio, de transformación, y ahora mismo el sector legal se está reinventando, está tratando de cambiar su imagen, está en un proceso de búsqueda de la identidad que quiere adoptar de cara al futuro, del rol, del papel que quiere adoptar en esta nueva sociedad tan cambiante. Se está hablando mucho de que el abogado debe adaptarse a este nuevo escenario, un escenario en el que los conocimientos técnicos no son suficientes. Aparte de estos conocimientos técnicos, tenemos que tener conocimientos de gestión, de mercado, tenemos que tener habilidades sociales, habilidades comerciales, etcétera, etcétera. El que no entienda esto se va a frustrar muchísimo. El que no entienda esto va a querer abandonar, porque no va a trabajar en su propia adaptación, en su propia transformación. ¿Cómo? Sí, en su propia transformación, porque el sector legal está cambiando, pero para que el sector legal cambie, nosotros, los profesionales, las personas que trabajamos y que somos parte de este sector, tenemos que trabajar en nuestra propia transformación personal. Obviamente podéis quejaros, sentir frustración, cabrearos, sentir impotencia por no poder cambiar estas condiciones laborales. Incluso podéis esperar hasta que los despachos de abogados, el sector legal, las facultades de derecho cambien el chip. Pero yo os propongo algo mucho más interesante, un reto mucho más apasionante que la de esperar. El reto de ser protagonistas del cambio. Ojo, podéis esperar, obviamente, a que el despacho de abogados para el cual estáis trabajando o donde queráis trabajar mejoren vuestras condiciones laborales, pasar de cobrar 1.200 euros a 1.500, 2.000 euros, pasar de una categoría de mero asociado a ser socio del despacho, o optar a ser un mero becario, a ser alguien
relevante dentro de la compañía. Sí, podéis esperar a que se produzcan esos cambios, que no dependen de vosotros, sino que depende de un tercero. O bien, podéis aceptar este reto que os lanzo, ser líderes del cambio. Y os preguntaréis, ¿cómo, Donna? ¿Cómo lidero yo el cambio? Pues que sepas que el reto más importante que tienes tú como estudiante de Derecho, tú como abogado, tú como profesional del sector legal, es cambiar tu actitud. Durante mucho tiempo me estuve formando porque me dijeron que la formación era importante en la vida. Así que dediqué muchos años formándome. Después me dijeron que aparte de formación tenía que desarrollar ciertas habilidades. Así que trabajé en esas habilidades para conectar con personas y salir al mundo exterior sin miedo. Aparte de formación y habilidades, me dijeron que tenía que encontrar cuál era mi talento, aquello que me hiciera destacar. Así que también estuve trabajando en mi talento y finalmente me dijeron que tenía que adquirir experiencia, que todo esto sumaba y era positivo para yo después poder encontrar mi hueco en el sector legal, en el mundo laboral. Pero lo que no me dijeron, ni en la Facultad de Derecho, ni en ningún despacho de abogados, es que aparte de todo eso que suma, tenía que tener actitud, porque la actitud multiplica. Y es que puedes tener formación, habilidades, talento y experiencia, pero si todo esto no va acompañado de actitud, entonces no tienes nada, porque la actitud, como he dicho, multiplica. Y si tu actitud es 0, el resultado es 0. Si tu actitud es negativa, el resultado que obtengas también será negativo. ¿Y por qué hablo de actitud? Porque creo realmente que el primer paso que el profesional del sector legal debe dar respecto de esta crisis de la profesión, respecto de esta crisis del sector, es el de cambiar su actitud frente a ella. Es el de dejar de esperar a que el sector cambie o el sistema educativo mejore para convertirnos nosotros en los protagonistas del cambio. Fíjate que lo que te propongo es que dejes de quejarte. ¡Buah, Donna! Eso es muy fácil de decir. No. Deja de quejarte porque no estás cobrando bien. Deja de quejarte porque no estás haciendo un trabajo que te gusta. Deja de quejarte porque no estás haciendo unas prácticas increíbles. Deja de quejarte y empieza a liderar tu propio cambio, el cambio interno tuyo, porque solo si cambias tu actitud, si dejas de quejarte y empiezas a trabajar en ti mismo, en ok, ya paso, esa posición de queja no puedo estar mucho más en esa posición porque me acabaré frustrando y acabaré abandonando esta carrera o esta profesión y voy a adoptar otra actitud, la actitud de voy a empezar a construir, voy a empezar a crear algo que yo quiero crear, algo que sé que me va a gustar, porque todo lo que veo no me gusta. Y como todo lo que veo no me gusta, es absurdo que siga construyendo mi hueco en aquello que no me gusta y voy a empezar a construir algo que a mí me guste. Porque si consigues ese reto, que es complicado, creedme que es complicado, pero si consigues dar el paso y empezar a construir aquello que a ti te gusta, el cómo te gustaría verte en unos años, cómo te gustaría que fuera el sector legal. Cuando empieces a trabajar en eso, créeme que vas a empezar a conectar con personas increíbles, personas que comparten tu misma visión del sector legal, personas que comparten tu misma filosofía, tus mismos principios y valores. Y a partir de ese momento, a partir de ese cambio de actitud, pasar de quejarte a crear, vas a empezar a ver cambios a tu alrededor. Nos vemos en el próximo vídeo.